Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Estoy muy contenta, emocionada, porque el día de hoy tenemos una súper invitada aquí en nuestro podcast de Mamá Bailarina. Es Diana Micheli Álvarez. Seguramente la han visto por YouTube. Ella es youtuber, es ginecóloga, obstetra, también ultrasonidista, especialista en ecografista. Ecografista. Y bueno, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros hoy, Diana. Es un placer estar por acá en lo que pueda ayudar hoy y enseñar qué es lo que me gusta. Aquí estoy para eso. Oye, quiero empezar preguntándote, ¿cómo fue que empezaste a hacer contenido en YouTube? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, mira, ya desde hace como unos 5 años me hubiera gustado haber empezado. En realidad empecé mi canal hace 3 años, pero desde hace ya varios años, yo llevo como ginecóloga 10 años, y me pasaba muy comúnmente que las pacientes llegaran y me dijeran, ay, es que yo leí pues en un blog X tal cosa, y yo, ¿qué? ¿Qué cosa tan rara? Y yo, no, eso no es así, es tal otra, tal otra. Entonces siempre me llegaban diciendo cosas que encontraban en las redes que muchas veces no era verdad. Y yo, no, mira, es así, es así. Y yo como que decía, yo es que no hay un lugar en internet donde realmente les den una información clara, bien, que sí sea como real, profesional. Entonces me puse a ver de esos blogs que a veces ellas me decían, y pues como hay cosas también buenas, también habían unas cosas que yo, ay Jesús, por eso escriben todas asustadas y ansiosas y lo que sea. Entonces yo dije, no, pues me gustaría hacerlo, pero la verdad me daba como pena. Yo decía, uy, no, qué dirán mis amistades, qué dirán mis colegas, que esta otra se volvió por allá toda youtuber. Pero, pero dele, o sea, pasaron incluso yo creo que años, y yo con esa, como con esa espinita de, uy, yo debería de verdad como de enseñar esto, porque todos los días lo mismo, todos los días los mismos mitos, las mismas cosas, y yo, no, eso no es así, eso no es así. Entonces un día dije, ay, no, hasta hablé con mi mamá, con mi esposo, yo que no pregunté, porque yo dije, ay, no, es que si me empiezan a ver haters y esas cosas, a mí me da como, no, yo soy de las lloronas, de las que se me daña el día. Entonces yo dije, no, yo no quiero como empezar un canal y que luego pues, se destruya porque por un mal comentario que me hagan, cualquier cosa. Entonces un día inicié y lo hice yo solita, me grabé en el consultorio, tal cosa, y empecé a enseñarles de lo que más me gusta, de ecografía, de lo que sea, y empecé a tener buenos comentarios, o que siquiera subiendo, y eso me empezó a motivar. Por ahí uno que otro hater, pero eso es raro. Entonces, sobre todo porque hablo mucho por tal cosa, y yo, pues, ¿qué más voy a hacer? Así soy yo. Pero en general me empezaron a recibir muy bien, entonces ya por eso seguí, y ya llevo 3 años aquí, más de 200 videos, y espero estar ayudando mucho. Sí, muchísimo. Bueno, también a mí me has ayudado un montón. Creo que eres de las de contenido en español, pues de las más importantes, ¿no? Las más posicionadas. Y como dices, tienes un montón de videos y bueno, he visto todos los comentarios que te dejan y está padrísimo, me encanta, siempre ponen, ¿no? Me ayudas muchísimo, ya tuve a mi bebé o aquí tengo tantas semanas repasando todo lo que nos has dicho. Sí, a veces sí, me colocan muy lindos comentarios, para que sí. Cuando me pongo a leer, porque ya de verdad no alcanzo a leerlos todos, pero a veces me siento horas probablemente a leer, y hay muchas cosas muy bonitas, me gusta mucho. Oye, y esto de que nos hablas de que hay tanto contenido en internet, ¿no? ¿Cómo crees que podemos curar este contenido? ¿Cómo saber o cómo nosotros como usuarios, como mamás, como próximas mamás, como personas que también, como mujeres, creo que es importante, ¿no? Como mujeres, en tu campo, en el campo de la ginecología, ¿cómo podemos curar este contenido que vemos tanto en YouTube como en blogs, como, no sé, en Pinterest, en todos lados? Sí. Yo pienso que igual, afortunadamente, yo diría, en los últimos años han habido muchos profesionales que han empezado a realizar esto, cosa que yo antes no veía. Sí, siempre empezaron, digamos que sí, mamás que contaban sus experiencias, tal cosa, cosas probablemente que sí de verdad eran
ciertas, pero también le metían su mito que de pronto no le explicaron bien o alguna cosa, pero de ahora, hace un tiempo para acá, he notado muchos profesionales de verdad, no sé, dermatólogos, gastroenterólogos, de todo, que ya abren y se han abierto a esto de las redes, que antes como que nosotros éramos como que, ay no, qué pena o lo que sea, de pronto era como más como por vergüenza, como que eso eres para los jóvenes ahí a empezar a maquillarse y esas cosas, pero yo creo que empezamos a ver esa necesidad y yo no soy la única y he visto ya varios canales y me ha llamado mucho la atención que ya hay dermatólogos de todo, ya yo sigo varios así profesionales y yo trato de hacer eso en cuanto a los temas que busco en general, trato de buscar si hay el profesional idóneo para eso, para que sea el que lo esté explicando. Obviamente uno también sigue youtubers en general, pero es bueno ir a basarse de pronto en algún tema en específico que uno quiera conocer, que no sea así tan de mito o así, ir a buscar un profesional en ese campo. Entonces sí sería como lo mejor buscar tanto en blogs o algo lo que esté escrito por un profesional. Obviamente entre profesionales también vamos a tener nuestras, yo sé que a veces me dicen, ay, pero es que tal doctor me dijo tal cosa y tal doctor me dijo tal otra. Eso pasa en todos los campos, ¿sí? Todos tenemos nuestras opiniones y todo, entonces es como en la política, no sé, está el de derecha, está el de izquierda, lo mismo pasa en la medicina, está el que es más natural, está el que es menos natural, el que es más de fármacos, cosas así, entonces buscan de acuerdo a lo que de todas maneras les gusta en cada profesional, porque sí, yo incluso debo admitir que durante estos 3 años le he tratado ya he cambiado gracias a muchos comentarios que me colocan, porque antes yo no consideraba incluso mucho la parte tan natural, aunque eso de natural tiene su sesgo, pero yo ahora me he metido mucho más en medicamentos que a veces me preguntan y mira, doctor, ¿usted qué sabe de esto? Y yo, ni idea, pero voy, leo, consulto, miro y aprendo más cosas. Claro. Entonces, trato de integrar todo eso de acuerdo a las necesidades que los pacientes están teniendo. Pero el hecho es que me salí del tema, busquen más bien el hecho es que sea siempre un profesional, idealmente el que esté escribiendo o esté dando en el blog o el que esté dando el video, etcétera. Ya me conocen que es que yo hablo por allí, termino por allá, así es. No te preocupes, yo también. Me voy por las ramas y termino en otro tema que mi mente bailando. Yo soy así. Oye, ahorita que nos hablas un poco de lo natural y de, bueno, que te has puesto a investigar como muchas más cosas, ¿no? En sí. Cuestiones, por ejemplo, del embarazo, ¿no? Cuando tú, bueno, yo soy mamá primeriza, estoy en mi primer embarazo y creo que justo como que al principio, como comentas tú, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchas cosas que a veces no conocemos porque pues evidentemente no hemos pasado por una experiencia como esta, ¿no? Y que nos vamos enterando en el camino. ¿Qué crees que sería como lo más importante que como embarazada primeriza deberíamos de tener como conciencia? Ay, Jesús, esa pregunta está difícil, son muchas cosas. A ver, es importante, yo siempre de las recomendaciones que les hago a todas mis mujeres que están planeando embarazarse y las que ya se embarazaron, yo les digo, en el embarazo uno de todas maneras, como cuando usted va a hacer cualquier cosa, es mejor investigar antes, estar ya prevenido a muchas cosas, saber prevenir muchas cosas durante el embarazo. Entonces, lo ideal es que una mamita desde antes de embarazarse ya haya visto muchos de mis videos y esté enterada. No mentiras, pero que sí ya se entere mucho para poder prevenir. En el embarazo es muy importante uno estar un paso adelante. Entonces, desde, por ejemplo, las que, listo, empecé el embarazo y ahí no estaba planeado y tal cosa, entonces ir a instruirse porque necesitamos vitaminas, porque necesitamos cambiar nuestros hábitos poco saludables previos. La idea es que incluso empiecen desde antes a tener una vida saludable la pareja, ¿sí? Para asegurar una concepción saludable y que entonces el bebé y su embarazo sean en general saludable. Pero sí, toda esa información, sí, me encantaría que toda mamá desde antes busquen ese plan y siempre ir un paso adelante. O sea, por ejemplo, ¿tú en qué semana estás? Yo ahorita en la semana 29. Ah, bueno, vamos muy adelante ya. Mira, sí, ya hemos pasado por
por digamos que las partes como más riesgosas. Pero, por ejemplo, en tu punto, entonces, prevenir qué es lo que más viene a molestar durante el tercer trimestre, hay que los dolores lumbares, que los dolores bajitos, todo eso que ya entonces no pueden casi ni caminar, cómo voy a dormir. Entonces, todo eso ya ahora tú que eres del campo del ejercicio y todo esto, saber que el ejercicio te va a mejorar entonces para poder dormir mejor, para que no estés con ese dolor lumbar durante todo el tercer trimestre, que sí, por ejemplo, investigar, voy a usar un cinturón pélvico para prevenir ese dolor bajito que tanto me va a molestar en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque siempre en el embarazo yo pienso que uno tiene que estar, es como un paso adelante, porque ya es cuando me llega la mamá ya con el dolor lumbar, con la ciática, ya con el problema, es mucho más difícil de manejar. Claro. Entonces, me encantaría que todas llegáramos y como que desde antes, vea, lo que vamos a prevenir, porque ya viene tal cosa, viene tal otra, entonces estarlo siempre como enterándonos ya sobre como ya tengo el problema, sino como que hay que prevenir. Entonces, por ejemplo, no es que hay que prevenir porque tú tienes riesgo para preeclampsia, para diabetes, entonces desde antes, no necesariamente ir a manejar la diabetes, sino desde antes vamos a manejar una dieta saludable, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer esto y lo otro porque no queremos ser hipertensas, no queremos ser diabéticas gestacionales, entonces todo es ir un paso adelante. Hay muchas cosas, así como que yo decirte una sola cosa, no, pero es importante siempre estar como en prevención en el embarazo, es muy importante. Prevención. Ahorita que dices de ir un paso adelante, de hacer ejercicio, ¿qué ejercicios, por ejemplo, digo, yo sé que tienes un video específico para eso, Okay. pero ¿qué ejercicios serían como los más recomendados, por ejemplo, para personas que jamás han hecho ejercicio, ¿no? Que a lo mejor pues han vivido una vida un poco más sedentaria, un poco más tranquila en ese aspecto de que pues a lo mejor van a la oficina y probablemente hacen ejercicio pero muy poco o no han hecho ejercicio nunca. ¿Y cuál sería, digamos, como el ejercicio ideal para estas personas? Ok, mira, sí, yo siempre trato de dividir como a las pacientes así, bueno, las que no hacen absolutamente nada de ejercicio y aquellas que ya venían con entrenamiento y todo, pues muy bueno, para las que ya venían listas es mucho más fácil la educación en cuanto a ejercicio, pero las que completamente sedentarias, yo les digo, cualquier ejercicio, o sea, lo que ustedes empiecen a hacer de actividad les va a beneficiar, porque si ustedes no hacían nada de eso, todos se la pasaban sentadas por allí, cualquier actividad que empecemos a hacer, caminar, que le gusta nadar, que le gusta hacer para ver si va a empezar a montar bicicleta, también, o sea, es que durante el embarazo lo que esté prohibido como actividad es tan poco, porque a veces me le tienen como mucho miedo a las diferentes actividades, y uno pues no, pues si usted se va a ir a hacer boxeo tal vez, o ejercicios de gran impacto, se va a ir a tirar por alguna cosa, pero son cosas que normalmente a ninguna embarazada se le va a pasar así, pues a menos de que venga de ese campo, de que es deportista extremo, pero siempre me preguntan, ¿pero qué actividad? No, mire, puede mirar ahí sí cualquier videito en YouTube y hacerse sus ejercicios aeróbicos, o sea, nada que, o sea, es algo como que muy de lógica, ¿sí? Que yo les digo, vea, si ya tú te duele, te molesta o algo, pues entonces paras el ejercicio, pero escucha tu cuerpo, pero el hecho es que nos movamos, caminemos, o sea, es que es simplemente cualquier tipo de actividad. No es como que, ay, mira, esto en especial o no. Durante el tercer trimestre yo sí les digo mucho porque ya después de, por ejemplo, las semanas en las que tú estás, en especial después de la 30, sí me enfoco mucho más en que ya empecemos a cuidar el piso pélvico y en que ya como que dejemos tanto lo que de pronto al principio empezamos a hacer de aeróbicos, de cardio o incluso algo de pesitas. Durante después de la semana 30 me enfoco más en lo que es preparación para el parto, ¿sí? Porque antes de la semana 30 yo no estoy pensando en, ay, respiren así, pujen así, o sea, no. Pero después de la semana 30 es donde ya ahora tu punto tienes que empezar es ya a enfocar la parte del ejercicio en cuidar tu piso pélvico y en irte preparando para el parto. Entonces ahí sí ya no estoy pensando tanto en vaya y haga pesitas, sino como que aprendamos a respirar, comprémonos la pelotica esta para poder hacer más fácil los ejercicios. ¿Cómo se llama eso? Es esa como bola en la que uno pelota de pilates, esa fútbol, no sé. Ajá. Esa maravilla para el tercer trimestre, ¿sí? Para poder que me hagan los ejercicios pélvicos para ayudar a encajar bebé y así. Entonces, esa parte ya de hacer ejercicios de Kegel y de cuidar el piso pélvico es la que más me enfoco, por ejemplo, para
recomendar en tercer trimestre, pero durante primer y segundo trimestre, para las sedentarias, hagan actividad por lo menos 30 minutos al día, mínimo 3 veces a la semana. Lo ideal es que acumulen unos 150 minutos semanales, hasta 300. O sea, es como lo mínimo que se debe de empezar a hacer, y los grandes beneficios que va a tener el ejercicio para las mamás, obviamente lo tienen que considerar. Claro. Y, por ejemplo, las que ya están acostumbradas a hacer ejercicio, ¿tendrían alguna contraindicación o podrían hacer su ejercicio normal? La rutina sí se tiene como que empezar a modificar de acuerdo a las semanas en las que vaya, pero sí tiene que ser algo ya muy manejado a cada paciente, porque no todas manejan lo mismo. Por ejemplo, las que sean de pesas, pues obviamente tienen que empezar a bajarle un poquitico el nivel del esfuerzo. Ahora yo les digo, vamos a conservar el estado físico, pero no es que ahorita vamos a ir como normalmente lo están haciendo, que es tratando de mejorar y mejorar y subir el músculo cada día. O sea, en este momento vamos es a mantener Ujú. la actividad física sin que entonces vayamos a perjudicar el embarazo, y por eso tenemos que ya manejar de acuerdo a los pesos que ella viniera manejando, pues empiezan a regular. No puedo dar un peso en especial porque es que todas no levantan lo mismo, entonces, pero igual se pueden seguir haciendo la mayoría de los ejercicios que se venían haciendo antes, simplemente que ya escuchando su cuerpo van a ir haciendo pequeñas modificaciones. Es algo ya como de manejar no un máximo esfuerzo, sino algo como submáximo. Yo siempre les digo, como con los puntajes y escalas de ejercicio que a veces por ahí uno encuentra o que le explican, bueno, vean, mide el ejercicio, no sé, de 1 a 10, y Ujú. entonces más o menos si tú 10 el máximo, pues no subas hasta allá, ya, sino como que más o menos hasta un 6, ¿sí? Un poquitico por encimita, pero sin ya pasarte a más arriba, porque obviamente un estrés físico ya ahora podría cargar riesgos de parto pretérmino. Entonces tampoco es que sea algo así tan súper extenuante, pero que se aprenda cada mujer a escuchar su cuerpo e ir hasta dónde puede ir. Claro. Ahorita hablabas del suelo pélvico, ¿no? Creo que el suelo pélvico Sí. es muy importante cuando estamos embarazadas y para sobre todo el parto, pero creo que muchas personas no saben qué es nuestro suelo pélvico. ¿Nos podrías explicar un poco? Claro que sí, mira, el suelo pélvico lo conforman ese grupo de músculos que están en la pelvis y que cargan normalmente todos nuestros intestinos y nuestras vísceras, y que tienen unas funciones muy importantes, y es ustedes por lo que lo conocen es así, por la continencia, para no botar gases, para que no nos orinemos, entonces para continencia en general, Ujú. ¿sí? Pero él tiene otras funciones, tanto sexuales, para placer sexual, ¿sí? Y para el parto, obviamente, para poder tener esa modificación para que nazca un bebé y que luego no tengamos incontinencia urinaria, se nos caiga la vejiga, el útero, que a todas las mujeres nos preocupa eso, Sí. ¿sí? Y que uno siempre escucha, ay, mira, Julanita, Sutanita, no, ya le toca operar porque se le cayó el útero, se le cayó la vejiga, todo esto, y eso es precisamente por descuidarnos en esta parte. Entonces, estos musculitos que están cargando esta zona, ¿sí? Los tenemos que cuidar. Normalmente nosotros hacemos ejercicio, de brazo, de pierna, tal cosa, pero y alguna vez le dicen, haga ejercicio de ese grupo, de esos músculos que están precisamente sosteniendo todos nuestros intestinos y todo, y ahora sosteniendo un super bebé, Claro. y 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, luego con el líquido, la placenta, todo esto, sosteniendo eso todo el tiempo, esos musculitos empiezan a debilitar si no los trabajamos. Entonces es muy importante, en especial después de la semana 30, y no, durante toda la vida, pero en especial durante la semana 30 les empezamos a poner más cuidadito, porque durante un embarazo que nosotros no cuidamos el piso pélvico, embarazo tras embarazo, esfuerzo tras esfuerzo, sin cuidarlo, es lo que nos lleva a prolapsos, así que se nos descuelgue la matriz o el útero, como lo conozcan, la Ujú. vejiga, y que entonces empiecen las incontinencias, que a ninguna mamá le va a gustar estar teniendo incontinencias, y en el posparto por eso es que se empieza a dar, porque no lo cuidamos bien. Ok. Y ahora, por ejemplo, hablando un poco de esto del suelo pélvico, creo que ya estamos avanzando un poquito más, ¿no? En el embarazo. Hay muchos, bueno, no sé, como mitos, yo no me había enterado, ¿no? Ahora que me he puesto a investigar muchas cosas también, estas cosas que pasan de la episiotomía y de que tiene que ver con esos músculos precisamente, ¿no? Ujú. Es que hay desgarros, ¿eso se puede prevenir, no se puede prevenir? O no sé, ¿qué opciones tenemos? Sí, mira, lo que pasa es que ahí sí te digo que muchos de nosotros, ¿sí?
en el pasado, y espero que cada día un poco menos, vayamos cometiendo menos el error de nosotros como médicos lesionar a las mujeres el piso pélvico. Es por eso que ha venido tanto ya en los últimos años diciendo no a la episiotomía, no a la episiotomía. Yo no digo que nunca la he hecho cuando se necesita, pues porque ya es algo muy realmente necesario, pues se hace, pero eso de andar haciendo episiotomía y que yo conocí, tuve profesores que a toda primigestante, por ejemplo, como tú que fuera a tener su primer parto, a todas tenía que hacerle episiotomía, eso no se hace, ¿sí? Eso de andar nosotros cortándoles a ustedes los músculos, o sea, la idea es que solamente se haga en un caso extremo y necesario, pero realmente eso no se debe de hacer. Y eso sí, toda mujer, por eso ahora está con lo de el parto respetado y todo esto, y tienen toda la razón, ¿sí? Porque obviamente en el pasado de pronto, pues se crearon como escuelas en las que se enseñaba a siempre hacerlo así, pero al menos van surgiendo cada día, ¿sí?, mejoras en esta atención del parto, y la idea es que obviamente toda mujer empoderada pueda ir donde su médico y decirle, yo no quiero que me vaya a hacer una episiotomía a menos de que sea realmente necesario. Sí se pueden dar desgarros, obviamente, y en especial en primigestantes, pero para eso sí existe la prevención, tanto los ejercicios del piso pélvico como los masajes perineales. ¿Sí? Yo siempre les digo que empiecen también desde la semana 34-35 a hacerse ustedes mismas los masajes perineales, que empiecen un poco a distender estos músculos y que se enseñen a dilatarse para que en ese momento no lleguen abruptamente. Obviamente la naturaleza es muy sabia y realmente nuestros tejidos empiezan a hacerlo de manera natural y sin ayuda. ¿Sí? Estos tejidos normalmente empiezan a tener esos cambios para poder ampliarse para este momento, pero si nosotros le damos una ayudita extra, pues ayudamos un poquitico. Y si además tu médico en ese momento te ayuda otro poquito y tiene un poquitico de paciencia, y ustedes también, porque hay que reconocer que en ese momento, con tanto dolor, uno dice, ya sáquelo, como sea, corte lo que sea y sáquemelo, pero así no es. Sí, muchas veces yo soy, vienes muy bien, pero ¿por qué no sale? ¿Pero por qué no sale? Y yo, porque así es el proceso, entre más natural puede demorarse ahí un poquitico, de pronto tardar un poquitico, y uno quisiera como, no, cortemos y saquemos de una vez, pero así no es. Entonces, yo también tengo perrito, sí. El mío está aquí durmiendo, el mío está aquí dormidito, no, en los videos míos cada rato sale ladrando alguno. Pero sí, para esto de los desgarros, sí, obviamente pueden haber, y si hay mayor riesgo en las primigestantes, pero sí, uno trata de prevenirlo hasta cierto punto, de que con eso ya entonces no nos vamos a desgarrar y no va a pasar nada. Yo diría que es casi imposible, porque en la mayoría de primigestantes llegan a tener algún tipo de desgarrito pequeño, pero una cosa es un desgarrito pequeño y natural que ir a cortar una cosa así enorme. Entonces sí es muy diferente, y sí hay que proteger nuestro piso pélvico previniendo y obviamente también hablando con nuestro médico, y que no nos vaya entonces a cortar nada por allá, idealmente a menos de que se necesite. Claro. La comunicación también creo que con tu médico o con la persona que esté llevando tu parto es súper importante, ¿no? Porque muchas veces también creo que nosotros como mujeres o como, bueno, en general creo que en Latinoamérica se da mucho como que no hablamos mucho de esas cosas, ¿no? Es como todavía de repente hasta se siente un poco como tabú, creo que cada vez menos, evidentemente, pero sí, ¿no? Como preguntar, a lo mejor, creo que como paciente yo, por ejemplo, ¿no? A veces decía, es que a lo mejor voy a preguntar algo demasiado tonto, ¿no? Y creo que nunca hay una pregunta tonta, ¿no? Entonces, si tienes alguna duda, aquí a los que nos escuchen, es importante preguntar, aunque tú sientas que a lo mejor puede ser demasiado básico, ¿no? Y que el doctor te va a decir, ay, bueno, no. A ver, es obvio, no. Sí. No, y yo entiendo, y siempre hay muchos pacientes que me dicen, no, pues que yo le digo, pues que el doctor es todo seco, es que no me dice, es que tal cosa, y entiendo eso, y creo que en parte por eso es que también existimos canales así que tratamos de dar este tipo de información para que esas mamás que de pronto justo dieron con ese médico que no le habla nada, que no le explica nada y que no tal cosa, pues lastimosamente le tocó encontrar explicaciones en otro lugar. Pero yo digo, pues tocó, no es lo ideal, lo preferible es que tu médico te sepa informar todas estas cosas, pero hay que reconocerlo, hay mamás desafortunadas que van con un médico que realmente no les informa todas estas cosas. Entonces, ni modo, tendremos que buscar esa información como podamos, pero sí es importante que de todas maneras lo intenten. O sea, habrán
yo sé que muchos médicos por ahí serios y que no dan toda esta información, pero también hay muchos y cada vez habrán más a medida que va creciendo esto del empoderamiento y el parto respetado, que le van a explicar todo este punto, que van a ver la importancia y que las mujeres cada vez entre más días más empiezan a preguntar de estas cosas, porque de pronto es que hace años nunca preguntaban nada, entonces como que el médico hacía lo que quería y ya, entonces de pronto también es un shock que hay que comprender de que entonces ahora el médico se siente como que venga, es que ya todo lo quieren saber, todo lo quieren preguntar, no, usted no es médico, ¿para qué quiere saber eso? Hay que de todas maneras como entender esa evolución de parte y parte, ¿sí? Porque yo también he tenido profesores que como que yo digo, ay, Dios mío, señor, ya vamos evolucionando, todo ha cambiado, hay que ir ya aprendiendo que cada vez las pacientes van a tener ese derecho igual siempre de estarle, de preguntar y de saber qué es lo que quieren hacer. Claro. Y hay un punto que aunque me meta aparte, es importante también que si traten de tener ese vínculo así estrecho con el médico y en confianza, pero que no nos lleguen, que no nos gusta mucho cuando, o nos llegan ya como con esas, es que yo tengo este derecho y entonces tal cosa y usted tiene que hacer esto, esto y lo otro. Eso tampoco es bueno que nos hagan como ese tipo de no sé, de acoso, ¿sí? Cuando nos llegan así como que es que usted tiene que hacer esto, 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 y yo no me dejo que me haga tal cosa y tal otra y tal otra. A ver, hablemos, si tenemos que hacer esto es por esto, si tenemos que hacer esto es por lo otro, pero también es de parte y parte, porque también yo desde este lado también he recibido que a veces yo ni siquiera he hablado casi nada con la paciente y ya me llega como exigiendo un montón de cosas y yo le digo, mira, ni siquiera me conoces, no hemos hablado, no te he dicho qué es lo que tenemos que hacer durante el trabajo de parto como para que me llegues a decir, es que yo tengo que hacer esto, 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 y yo entonces no me necesitas, o sea, para eso yo estoy aquí, para poder informarte qué sería lo más conveniente para ti, si esto o esto, y entre las dos lleguemos a un consenso. Pero si llega de una vez a decirme, no, prácticamente yo no me dejo hacer esto, ni esto, ni esto, ni esto, y yo entonces, ¿a qué vino? No sé, me siento como que, por Dios, ayúdenme, ¿sí? Entonces tampoco nos hagan eso, por favor. Sí, ok. Ahorita que hablabas de cómo platicar con, ¿no? De esto de cómo es un proceso de parto, ¿cómo sería este proceso de parto? ¿Qué es lo que nosotras debemos de esperar como primigestas? ¿Cuál sería ese proceso? Y como también creo que es importante como preguntar o bueno, saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva este proceso, ¿no? Creo que también porque, pues no sé, a lo mejor algunas probablemente sea muy pronto, muy rápido, pero ¿cómo sería como un proceso, digamos, intermedio, general? Bueno, es importante saber que durante el tercer trimestre se empiezan a aumentar pues las contraccioncitas falsas y estas a unas mujeres les va a dar más duro que a otras, entonces muchas empiezan a pensar como que ya se va a venir antes de tiempo o tal cosa, entonces tenemos que aprender a distinguir esto. Lo primero es como aprender a conocer si estamos entrando o no en un trabajo de parto verdadero. ¿Sí? Saber que las contracciones falsas se pueden sentir varias en el día. Yo les digo, más de 10 a veces uno puede tener, unas que se sienten, unas que no, pero la diferencia es que las falsas no tienen como una periodicidad, sino que así como me pueden dar 2 o 3 seguidas, luego pasar 1 o 2 horas sin nada, ¿sí? Pero cuando ya se empieza a ver una periodicidad entre las contracciones, y hay que poner atención, ahí es que me está dando una cada media hora, luego como cada 20 minutos, luego como cada 15 minutos. Entonces ahí es donde pues, debemos de empezar a decir, ay no, ya, si ya no tenemos las 37 semanas, es mejor incluso consultar si esto está pasando y las contracciones se están haciendo cada vez más periódicas. Si ya pasaron después de las 37 semanas, yo les digo, listo, tranquilas, no vayamos desde un principio allá, porque entonces el médico te va a decir, váyase a caminar porque todavía no. Entonces, si tenemos antes de 37 semanas, consulten a la más mínima duda de que vean que definitivamente como que el bebé se piensa venir antes de tiempo. Y si ya tenemos más de 37 semanas, listo, como que estoy empezando trabajo de parto, entonces cuando les sugiero consultar, cuando ya por lo menos lleven 1 o 2 horitas con más de 6 a 8 contracciones por hora, ¿sí? No es una sola hora y a la siguiente hora ninguna, no se vale, ¿sí? Sino que de verdad estén continuas estas contraccioncitas para que no se vayan y entonces luego se estresan más cuando llegan y es que no, todavía no se ha empezado a dilatar, apenas estás en un preparto, entonces como para que no se frustren y ese estrés y esa adrenalina me les corte más el trabajo de parto, sino como que todo sea más tranquilo y fluya con una mayor rapidez, ¿sí? Entonces lo primero es como aprender a conocer esto. Ahora,
sepan que de acuerdo al tipo de hospital donde las van a atender, porque hay unas muy afortunadas donde están en unos lugares así todos primermundistas, entonces es muy diferente a lo que podemos de pronto nosotras tener en nuestro medio, por ejemplo, en el mío en Colombia, y no sé si en el tuyo, no sé si tú cómo vayas a tener tu parto, pero digamos que la mayoría de las mujeres que me siguen, pues es de atención en un hospital de un nivel que no es así como se ve en la televisión o en Discovery Health, con una super habitación con toda la familia alrededor, no es así. Entonces yo les digo, así como ustedes están como con ese susto de llegar a ese lugar tan horrible, tan espantoso como parece ser, entonces yo les digo, pues no pasen todo su trabajo de parto allá, traten de llegar lo más adelantaditas posible. No les estoy diciendo que lo tengan en la casa necesariamente, a menos de que sea una elección y con alguien que realmente las acompañe, pero si lo van a tener a un nivel hospitalario, pues entonces traten de pasar gran parte del trabajo de parto en casa, con el esposito haciéndole masajes en la espalda, todo como las primeras, porque es que este proceso dura horas, no es como en la televisión y como nos dicen las novelas que empieza la señora con la contracción y ya empezó a nacer el bebé de una y empiece a pujar. No, donde esto fuera así, pues qué maravilla, que fuera así de rápido para nosotros, pero realmente la mayoría de ustedes van a escuchar son horas de contracciones, horas de dilatación, entonces es menos frustrante o para mí como con menos ansiedad y todo, pasar gran parte de este proceso en casa, pero para poder hacerlo en casa tenemos que conocer cómo va esto, no es como que simplemente cuando menos piensa ya vamos a empezar a pujar en la casa tampoco, ¿sí? Sin por lo menos sin nadie que esté allí para supervisar este trabajo de parto. Sí. Pero sí es bueno conocer cómo este proceso que va a durar horas, que inicialmente no es que ya empezaron las contracciones y de una irnos a hacer hospitalizar porque nos van a devolver, usualmente en lugares así como estos, más o menos nos veo, que ya empezó el mío, más o menos nos van a hospitalizar cuando estemos por lo menos en 4 centímetros de dilatación, 3 o 4, y créanme que lo que más se demora es uno llegar como a ese punto. Sí, porque es la parte más difícil, empezar a ese cuello a poder ablandarse, a poder empezar a dilatar, así que podemos pasar varias horitas, ¿sí? En casa, ¿sí? Ya era llegando ese momento, yo les digo, vea, seguro que uno como que empieza a sentir ese desespero tan espantoso cuando ya de verdad está ya más adelante en el trabajo de parto. Ya no es solo esa ansiedad y eso como de que ya van a ser bebé, sino como que ya de verdad el dolor ya de verdad es tan desesperante. Yo le digo, no le da ganas de arrancarse el pelo, de morder la almohada, todo. Es momento ya ahora sí de consultar porque ya estamos muy cerca de nacer. Ahora, obviamente si nos rompe la fuente o algo, sí debemos de ir antes a consultar para... Ahí tengan en cuenta algo, y es que a veces me les da ese susto como, ay, se quedó sin agua y entonces el bebé se va a ahogar. Bueno, no. Algo así me dicen. Ajá. No, cuando se rompe la fuente, el bebé tiene hasta 18 o 24 horas para nacer, normal, así que no es como que salgamos corriendo despavoridos porque se rompió la fuente, no, o sea, se rompió la fuente, bueno, vamos a consultar porque ya es mejor estar bajo vigilancia en el hospital o clínica donde te vayan a atender, pero pues para que no se me asusten porque a veces lleva, no sé, media hora, una hora de haber roto la fuente y no ha nacido, entonces se está ahogando el bebé, tal cosa, no, el bebé no se va a ahogar, el bebé normalmente vive en agüita, sí, pero su oxígeno lo recibes por el ombliguito a través del cordón umbilical, por ahí le está entrando el oxígeno, esté o no el agua ya, entonces ya sabemos que el riesgo que se aumenta, por ejemplo, cuando tenemos ruptura de membranas es después de las 18 a 24 horas porque puede entrar infección por el roto que ya tenemos, ¿sí? Pero no por esas cosas que ustedes a veces piensan y es que no, el bebé se quedó sin agua, se va a ahogar, no puede respirar, no, él está respirando por el ombliguito, así que no pasa nada. Entonces sí, consultar cuando se nos rompe la fuente, cuando ya tenemos las contracciones 6 a 8 por hora, es que ustedes miren, no, en 10 minutos ya tengo como 2 o 3 siempre, no estos 10 minutos, sino todos los 10 minutos siempre son con 2, 3 contracciones y hasta 4 y hasta 5 contracciones en 10 minutos, deles los siguientes 10 y los siguientes 10 y los siguientes 10, así por lo menos por unas 2 horas, pasen ni siquiera esas 2 primeras horas en la casa, yo les diría que incluso más horas, pero como por no pasarme, porque hay algunas que sí evolucionan mucho más rápido,
yo les diría, pasen esas horitas en casa donde puedan estar un poco más tranquilas y no ir a estresarse, donde muchas mamás van a estar, unas más desesperadas, otras gritando, otras allí. Entonces, sí, cuando me llegan a ese ámbito, así llegan ahí, ¡ah! Dios mío, la de allí está gritando, la de allí esto es lo que me espera. Entonces, como que se me estresan más. Y yo como que las quisiera todas que me llegaran ya como con toda esa información y no estuvieran así tan asustadas, porque las que menos saben y están más asustadas me asustan más a las otras. Hay unas como que llegan y no, sí, respirando, ya fueron a su curso psicoprofiláctico, todo, y llegan y tratan de estar calmadas, pero con la otra al lado, gritando y arrancándose el pelo, pues cualquiera se asusta, Sí. ¿sí? Entonces como que yo quisiera que todas llegaran con esa información y con esa tranquilidad al trabajo de parto, van a tener su bebé, qué rico, qué felicidad, súper bien, pues ahí duele, listo, y para las que van a tener analgesia y todo, pues maravilloso, pues que van a poder hacerlo sin sufrir, pero en especial les doy informaciones porque tú allá probablemente, así como yo acá en Colombia, la mayoría de las mujeres no tienen esa Sí, oportunidad, claro. sino que están en un lugar donde les tocó sentir todo, si hay analgesia, pues muy afortunadas, o si no, nada, sienta el dolor de principio a fin, entonces es muy común ese desespero en las salas de parto. Entonces la sala de parto no es que sea algo muy terrible, sino que el ver la ansiedad de todas, claro, lo convierte en una zona en la que obviamente uno no va a estar así calmado como en la casa. No es igual que en la casita, ay, me duele la espalda y el esposito masajeándole, pues es muy diferente. Es por eso que yo creo que ha surgido tanto eso del parto en casa, porque claro, pues si van a estar en ese ambiente de tranquilidad y no tan asustadas allá como alrededor de un montón de asustadas y todas gritando al mismo tiempo, pues cualquiera va a preferir estar en la casa. Pero si todas aprendiéramos a manejarlo, podría ser así igual de tranquilo y de chévere también en una institución donde podría tener muchas más cosas por si algo se complica, ¿sí? Solo que Ujú. llegar a ese punto es lo difícil, lo que quisiera que todas aprendiéramos a llegar a ese punto de poder estar todas en armonía en el mismo lugar en trabajo de parto. Yo diría, no, súper chévere, eso sería como si en la casa, no sé, tuviéramos 5 días en trabajo de parto, pero todas respirando y apoyándose bien, pero no la una a los gritos, la otra allí, pero te imaginas donde en casa, imagínate que donde todas estuvieran tranquilas, sería igual, así fuera en una institución, pero que todas estuvieran apoyándose bien, sí, respiren, no, vamos bien, todas vamos bien, perfecto. Pero es que uno llegar a ese punto, uy, ya quisiera yo vivirlo en algún momento. Como una utopía, ¿no? Sí, Ahorita, pero para eso sí necesitamos mucha educación, tanto para el personal de salud como para la paciente. claro, también creo que debe de haber como este ambiente, ¿no? Que dices, ¿no? Creo que justo como que, bueno, no sé, ahorita saliendo un poco del tema, pero evidentemente cuando entras en una masa, ¿no? Cuando entras en una masa, pues como que puedes adaptarte a esa masa, ¿no? O sea, te adaptas a esa Ujú. masa porque por todo lo que está sucediendo en el momento, creo que somos como súper instintivos hablando como seres humanos, ¿no? Entonces, a lo mejor si desde el principio todo el mundo estuviera, ¿no? En ese estado zen que platicas, que respirando, Ujú, a lo mejor que tuvieran música o algo, no sé, sería ujú. tal vez diferente. Pero evidentemente sabemos que hay muchas instituciones, también aquí en México, pues hay de todo, yo creo que hay de todo en México, tanto las que pueden tener la opción de ir como a un hospital, pues evidentemente más equipado, y las que no, Ujú. ¿no? También existe esta parte de las que te toca ir al seguro social, ¿no? A lo que hay del gobierno o algunas ni siquiera alcanzan todavía esta parte, ¿no? Entonces creo que Ujú. hay de todo en México, hay de todo, de todo, de todo, de todo. Ahorita que hablas del parto en casa, creo que se ha puesto muy de moda, ¿no? Se ha puesto Sí, como bastante. en internet, todo el mundo. También creo que han habido como, bueno, no sé, yo no conocía el término, por ejemplo, de las matronas y de estas cosas que están pasando. ¿Tú qué opinas del parto en casa? ¿Cómo debería de llevarse? A lo mejor a alguien que nos esté escuchando le puede interesar esta parte, ¿no? Porque como tú dices, ¿no? Pues es mejor estar en mi casa, tranquila, intentar llevarlo de Ujú. la mejor manera, pero ¿cuáles serían las condiciones realmente, tú como experta, como ginecóloga, como obstetra, cuáles serían las condiciones que deberíamos de tener en cuenta para tener un parto en casa?
Mira, lo que pasa es que sí tiene que ser un embarazo que desde un principio como que ya se esté enfocando en lo que va a ser incluso ese momento del parto, Ujú, ¿sí? Porque no es algo que como que a la semana 37, 38 leí por internet y me antojé de tener parto en casa, ujú, ¿sí? Es algo que debe ser muy planeado, que se debe de interiorizar mucho en esta mujer porque tiene que ser una mujer que aprendamos a manejar la ansiedad durante el embarazo, porque uno no va a tener en ese momento en casa una paciente con graves complicaciones durante el embarazo, que no haya tenido adecuados controles, que esté descontrolada su presión, su azúcar, todo. O sea, es imposible llegar a este punto. ujú. Entonces estamos hablando que tenemos que ser embarazos de bajo riesgo, ¿sí? Embarazos que probablemente pues el 90% de los embarazos pueden ser así, o sea, cumplir este requisito, Ujú, ¿sí? Pero tienen que tener un adecuado seguimiento durante su embarazo. Además, me gustaría mucho que, por ejemplo, la persona que la fuera a atender durante su parto la haya conocido desde un principio. O sea, me cuesta como cuando llegan y ya ahí en la última semana, es que yo quisiera que usted me atienda al parto en casa y yo no le he conocido nada de su proceso durante el embarazo. ujú, Entonces hay cosas que se me pueden escapar y que fácilmente puedo incurrir en un error para ir a atenderlo en casa y que se me complique, claro. ¿sí? Y hay muchos médicos, digamos, a favor y muchos médicos en contra, ¿sí? Y no se trata de que entonces yo le lleve, como muchas veces lo llaman, como, ay, ustedes me trajo un chicharrón de la casa y me la trae aquí ya a la clínica cuando está complicada. Y la idea no es que lleguemos a eso, Ujú, ni que haya una rivalidad entre los que están en la institución y los que están en casa. O sea, esto es algo que se tendría que aprender realmente. O sea, por eso yo he hablado incluso mucho con matronas, sí, que ellas se dedican, hay una educación para esto, hay mucha cosa innata también, pero también se tiene que haber una educación para estar calificado para esto, para obviamente disminuir los riesgos, porque si no volvemos a lo que muchos médicos llegan y dicen, no, pero es entonces a lo de antes, cuando las mujeres se morían en la casa, entonces hemos mejorado la mortalidad materna precisamente trayéndolas a una institución para disminuir los riesgos y la quieren volver a sacar. No es eso, o sea, yo pensaría que si escogemos bien las pacientes, si el personal que la va a manejar en la casa es un personal calificado y todo, sí se puede tener un parto en casa sin complicaciones, esa es la idea, y rebajar mucho el trabajo que hay mucho en muchas instituciones y que hace que entonces su calidad de prestación de servicio sea baja. Entonces, imagínate rebajando el volumen en muchas instituciones donde a veces nos llenamos así y no podemos atenderlas a todas tan bien si tenemos un montón de pacientes al mismo tiempo teniendo parto, con poco personal de salud. Pero te imaginas donde pudiéramos atender en casa gran parte de estos partos sin complicaciones, sin todo, sería excelente, pero sí hay que estudiar desde un principio, o sea, desde el primer trimestre, desde que empieza su embarazo, mire, yo estoy pensando como en esto, entonces ir viendo todo el proceso y si durante el séptimo, octavo mes algo se complica, empieza a ser hipertensa, diabética, lo que sea, y se nota alguna complicación, estar preparada para aceptar que entonces no se debe dar en casa, que es mejor estar en una institución. No me gusta cuando a veces, porque a mí me han llegado, digamos, pacientes a veces muy mayores, con muchas comorbilidades, pero que le tienen miedo a la institución, entonces que lo quieren en casa. ujú, Y yo les digo, mira, o sea, puede que todo termine supremamente bien aunque lo hagamos en casa y lo más probable es que consigas a alguien que por dinero o lo que sea lo vaya a hacer, pero no es correcto. ¿Sí? Es mejor estar entonces en un lugar donde todo se te pueda prestar porque si tienes un mayor riesgo que otras personas, ¿sí? Entonces, si hay que escogerlo primero, es fundamental que uno sí aprenda a distinguir qué paciente podría ser la que sí lo puede tener en casa y quién definitivamente no, y que no sea algo como que se pueda manipular por dinero, porque es que me ha parecido terrible cuando a veces no, pero yo le pago más y usted me dice que yo no, es que no es de ir a hacerlo por más dinero, sino que de verdad con juicio se tenga claro qué pacientes realmente aplican para tener un parto en casa y podría ser sin nada de complicaciones. Acá en Colombia realmente no hay, no sé en México, pero aún no está legalizado esto, ¿sí? Digamos que hay
en países, sí, primermundistas, donde esto ya está muy legalizado y tiene pues sus parámetros y todo. Pero, por ejemplo, acá es muy difícil atender un parto en casa, luego es como muy castigado, muy cuestionado, porque no es prácticamente legal y entonces ese bebé ya no se sabe ni cómo registrarse y entonces en toda parte lo miran feo porque lo atendieron en la casa, ¿sí? Entonces la idea es como llegar a ese punto también como países, ¿sí? A llegar a legalizar bien los puntos también. Sí, la parte legal, no solo los requisitos médicos, sino también en la parte legal que se tenga que cumplir, porque tiene que ser sí un personal que cumpla también unos requisitos también, o sea, no solo la paciente, sino el personal que la va a atender. ¿Sí? A mí me gusta mucho esto y yo muchas veces lo que hago con mis pacientes, las que vengo atendiendo durante todo el embarazo, yo les digo, lastimosamente, aunque a mí me gustaría culminar muchos embarazos en casa, no lo hago porque acá no es legal. Entonces lo que sí hago es que estoy con ellas, digamos, hasta que estén como en 8 de dilatación en la casa, les hago control en casa, pues durante su trabajo de parto, bien, que la mime el esposo, todo, yo les hago su control, escucho bebé, todo bien, y aunque sé que probablemente terminaría súper bien el parto ahí en la casa, ya cuando está muy avanzadita le digo, listo, ahora sí nos vamos para la clínica y ya pues no va a tener que pasar mucho tiempo allá, llega y prácticamente a pujar y nació y listo, y nació en la clínica, ¿sí? Nadie dice nada, pero no le digan a nadie, ¿sí? Pero es porque aún no, esta parte legal no está, entonces desafortunadamente, pues no como en España sí se puede, o en otros países primermundistas sí, pero por ejemplo en nuestros países, no sé, en México creo que tampoco está legalizado allá, es muy así como muy ilegal, como muy que si a una matrona o alguien que atiende un parto en casa se le complica, o sea, la ley le caería encima porque hizo algo ilegal, ¿sí me entiendes? Entonces es muy complicado. Entonces sí, muchas mamás ahora que están teniendo los partos en casa están incurriendo, digamos, en cosas ilegales, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, por eso, digamos, yo personalmente no los termino de atender en casa, pero sé que muchísimos se podrían atender en casa y por eso sí estoy a favor, pero siempre y cuando se puedan cumplir unos requisitos de parte y parte, tanto del que atiende el parto, del personal que está acompañando a la mamá, como de esa mamá. No así como así, que simplemente o porque quiero o porque tengo el dinero, o sea, esos no son razones. Claro, todos tenemos que tener pues esta complicidad, ¿no? Tendríamos que estar todos como de acuerdo en lo que se va a pasar, en lo que va a pasar y entender también nosotros como pacientes que a lo mejor nos gustaría de una forma, pero probablemente también no se pueda, ¿no? Entender a veces que hay cosas que son importantes, ¿no? Como pues la salud, en este caso, pues de tu bebé, en la salud tuya también, entonces que no para todas sería como una opción, aunque muchos de ellos sí pudieran ser en casa, ¿no? Sí. Y yo diría que muchas de las complicaciones a veces se dan precisamente por ese ambiente de ansiedad y ese ambiente de estrés que puede darle a una mamá estar en una institución, ¿sí? Y yo pienso que en gran parte, por eso es que siempre dicen, ay, no, es que los partos en casa no se complican, no pasa nada. Y yo diría, pues, uno, porque deben de ser bien escogidos y dos, porque obviamente como en un ambiente así, el estrés si baja al estar en la casa, todo, entonces obviamente complicaciones también disminuyen y es por eso que yo sí estoy a favor, ¿sí? Como digo, cumpliendo pues siempre unos requisitos, pero sí, porque hay muchos médicos que, ay, no, que qué horror, que lo peor, que usted cómo puede decir eso, no sé qué, pero no me parece, o sea, para mí sí se disminuyen complicaciones estando en un ambiente así, y es por eso que yo quisiera ese ambiente en la clínica. O sea, yo quisiera es que como que ahí, en ese ámbito en el que yo puedo estar en una institución, se pueda crear ese ambiente que la mujer quiere, que por eso quiere en la casa. Claro. Y yo digo, si yo a ella le doy ese mismo ambiente que ella tiene en la casa aquí, pues ella puede estar más segura y con ese ambiente aquí. Entonces, más bien sería como de nosotros tirar a mostrar que en una institución también se puede tener un parto así de tranquilo, así de chévere, como ella lo quiere en la casa. Claro. Ahorita hablabas, ¿no? De que el esposito te dé tus masajes, esto. Creo que se habla mucho también en el embarazo de la mujer, ¿no? De la mujer, de lo que tienes que investigar tú también como mujer, de lo que vas a pasar tú como proceso, tanto físico, psicológico, emocional y hormonas y miles de cosas que pasan en nuestro cuerpo como mujeres. Pero una pareja que nos está apoyando,
cómo es que puede pasar este proceso también. Creo que también sería importante incluirlo. Para ti es importante cuando cuando tus pacientes van contigo, es importante que también ellos o ellas se involucren. Sí, o sea, incluso ni siquiera tiene que ser aquel esposo, a veces tiene, no sé, la mamá, la hermana, la prima, o sea, Ujú. una persona que realmente le apoye y esté en estos momentos, me encanta, o sea, me encanta cuando a una consulta la mamá no va sola, porque la mayoría de veces la mamá va solita. Y nada, y entonces uno como que no, y cómo es el apoyo en la casa, tal cosa, no, pues sí, pero uno quisiera que fuera con Ujú. esa otra persona que sea su apoyo y que realmente le ayude a comprender todos estos cambios tan terribles y la pueda tolerar y se aguante, porque yo sé que es muy difícil y si no tu esposito está por allá y sí, Dios mío, ¿quién se la aguanta ahora en embarazo? Pero bueno, sí, porque todas durante el embarazo empezamos a tener esas explosiones emocionales, todo, entonces eso también ellos tienen, les toca estar cambiando, ¿sí? Aprender a tolerarnos y a aguantarnos todos esos mal genios y aprender a calmarnos y todo eso. Y eso hace parte de ese apoyo que nosotras entonces tenemos para que no estemos tan ansiosas y que estemos más calmaditas durante el embarazo. Eso es muy importante ese apoyo. No solo durante el trabajo de parto, porque muchas quisieran ese apoyo durante el trabajo de parto, pero es que realmente el trabajo de parto son unas horas, pero es que es el embarazo Ujú. completo en el que se tiene que tener ese apoyo, ¿sí? Ujú. Ese apoyo emocional, ese apoyo físico, me están doliendo los pies, tengo los pies hinchados, hágame un masajecito, qué rico, o sea, todo eso que haga que la mamá esté entonces más tranquila, más feliz durante su embarazo, que aprendan incluso a dormir, porque es que dormir durante el embarazo ya con una barriga grandecita lo que se viene, o sea, que ya el esposo se convierte en una almohada más, venga, acomódese así para que yo le ponga la pierna así, a ver si así puedo dormir, o sea, todo eso y que entonces porque muchas mujeres a veces son, no, es que él no me apoya, es que él no tal cosa, entonces eso afecta en su embarazo, pues porque obviamente no es igual que si ella tuviera el apoyo, entonces ella duerma como pueda, porque nada, mi hija, usted eche para allá o tal cosa, no es igual a que el esposito venga, ponga la piernita aquí o tal cosa, se ayuden, qué rico, o sea, todo eso pues obviamente le va a dar un plus a ese embarazo, entonces es Ujú. desde todo el embarazo y obviamente durante el trabajo de parto, pues ese apoyo cuando tiene dolorcitos, sí, todas nos duele la espalda y como que se va a partir, entonces uno como que quisiera que le estuvieran moliendo en la espalda, entonces por eso ponga el esposito, yo siempre digo, dele masajecitos, tal cosa, entonces obviamente qué rico porque cuando las mujeres están allá solitas, en el trabajo de parto, pues ni modo, yo no me puedo ir a hacerles masajes, tengo 10 pacientes más, entonces es imposible, entonces por eso sí me encantaría a alguien, pero que sí esté educado para ese momento, porque yo dejo entrar muchas veces al esposo, pero cuando ya lo conozco, cuando ya sé cómo reacciona, porque cualquier persona allí que no conozca del proceso Ujú. también me puede entorpecer en ese momento, porque entonces por eso es que muchas veces no dejamos entrar, porque si el hombre no recibe ningún tipo de educación, vea, es que ya le duele, mire, le está saliendo líquido, mire, está sangrando, haga algo. Y uno, es normal, es normal, así es, duele, pero es que mira, entonces se me desespera más la mujer porque ve al hombre como que, ay, por Dios, es que no le hacen nada, y uno, pero es que en la casa también no estaríamos haciendo nada, nada más como, es que este proceso es así, o sea, no es que yo vaya y yo la dilate, o sea, es cuestión de estar aquí vigiladita, que el corazoncito esté bien, tal cosa, pero no es que uno ahí como médico que va a estar haciendo nada, pues no, como vigilando que todo esté bien, pero realmente no hace como entonces siempre le dicen a uno, vea, es que usted nada, no la mira, no hace nada, y yo, ¿quiere que le esté haciendo tacto cada ratico? A ella no le va a gustar, o sea, muchas antes no me haga tacto, y otras, mire, antes hágale tacto, porque usted no está haciendo nada, y yo, hay quien los entiende. Sí, entonces también el hombre tiene que estar educado para estar en ese proceso, ¿sí? Por eso es que muchas instituciones no dejan entrar el hombre porque el hombre antes empieza a vea, tal cosa, tal otra, no hace esto, lo otro. Aparte de que cuando estén haciendo el bebé se me desmayan, entonces ya se convierte en un paciente más, pues porque no se han informado nada sobre el proceso. Entonces cuando empiezan a ver esto, oh, por Dios, se convierten en un paciente más y no tenemos tanto personal para estar manejando además los esposos. Entonces todo es de educación. Si el hombre también enfrenta este proceso con la mujer igual y se va educando y todo, vea, yo he estado con esposos que son una maravilla, que yo digo, están ahí y que me han dicho, ay, doctora, no, yo le
atendí a ella el anterior parto, seguro. Y yo, ¿qué? Sí, no, vea, yo le atendí a ella el parto pasado, y el esposo, y yo, en serio. Y yo, vea, yo, no, mijo, pues aquí entonces, porque no se me vaya a asustar, tal cosa. No, doctora, ¿cómo crees? Y yo ya he estado en el nacimiento de todos mis niños. Y yo, bueno, está bien. Entonces así es muy diferente a un esposo que está allí perdido y que está antes exigiendo por el susto, por la ansiedad también que le da en ese momento, cree que las cosas están mal porque desconoce, entonces claro, nos puede empezar a tratar mal a nosotros y vea, si algo le pasa al niño yo lo demando y yo, pero todo está siendo normal, entonces a veces por eso nos toca sacar esposos de este tipo que no están informados porque entonces nos empiezan a agredir, pero es por esa falta de información. Entonces, el hombre también tiene que estar bien educadito y verá que durante el trabajo de parto, si el hombre sabe manejar esto, va a poder estar en ese trabajo de parto de principio a fin y no va a haber problema, nos va a colaborar, va a apoyar esa mujer, va a estar allí sintiendo junto con ella este milagro de vida, ¿sí? Sin estar en ese terror o por Dios, porque a veces yo llego y me toca sacar el esposo porque yo digo, usted me la pone más ansiosa, usted me la pone peor, en lugar de tranquilizármela, usted me la está poniendo más nerviosa, ella se porta lo más de bien cuando usted no está y usted llega y ella se me enloquece. Entonces, es por eso que hay que aprender, hay que educarnos mucho, o sea, es que nos falta es mucha educación, como digo, tanto para paciente como para los médicos, para aprender a que todo este ciclo se dé de una manera tranquila, bien y todo sea favorable para todos, para la paciente y para el médico. Claro. Y como dices, ¿no? Informarnos desde antes, ¿no? No cuando ya tienes el problema encima te vas a educar porque es pues en ese momento justo en el que pues todo se te complica y no puedes pensar correctamente, ¿no? Sino prevenir y saber qué es lo que va a venir antes. Ay, pues muchísimas gracias, Diana, por venir aquí a contarnos tus experiencias, todas estas cosas que creo que son importantes de que nosotros sepamos, de que nos informemos, como bien dices, ¿no? Y para todos aquellos que nos están escuchando, los invito de verdad a que vayan a su canal de YouTube, que es Diana Micheli Álvarez. También tienes tu podcast. Ginecóloga Diana Álvarez. Ginecóloga Diana Álvarez, perdón. Tu podcast, ¿no? Ginecopodcast con una colega tuya. Bueno, en todas las redes sociales, TikTok también ya está haciendo sus shorts en YouTube. Búsqueme por ahí, ginecóloga Diana Álvarez nomás. El de TikTok no me lo chismoseen mucho, que apenas estoy empezando. Bueno, pero para que tengas muchos seguidores, seguramente vas a tener muchísimos. Ya casi llegas al 1,000,000, ¿no? En YouTube, te falta poco. Sí. Qué padre. Yo creo que ya para el siguiente mes vamos a tener el 1,000,000. Qué padre, qué emoción. Es una emoción total, ¿no? Sí, claro. Después de 3 años de trabajo. Me emocioné cuando llegó la primera plaquita de los 100,000 y yo no pensé ni siquiera que iba a llegar a ese punto. Ahora que ya voy, dizque por la segunda plaquita del 1,000,000, digo, ay, no, increíble. Es lo más difícil, creo que llegar al 1,000,000, ¿no? Bueno, eso dicen. No sé, creo que cada punto es difícil. Sí, probablemente cada punto es difícil. Y seguir yo creo que es lo más difícil, ¿no? ¿Tú qué dices? Sí, mantener. Claro, esto tiene sus altibajos, pero no, a mí me gusta mucho y en especial cuando me pongo, si estoy, digamos, dudando alguna cosa, voy con leer comentarios de las mamás, todas agradecidas, todas lindas, me encanta, con eso vuelvo y me sube el ánimo de, ay, no, tengo que grabarles videito, tengo que enseñarles tal cosa, tengo que hacer tal otra, porque veo que sí, o sea, que sí puedo ayudar y que sí muchas mamás se pueden estar informando, que es lo que yo quisiera, esa idea que yo tengo de esa mamá que llega tranquila, informada y que puede de verdad lograr tener ese parto tranquilo en cualquier institución y todo porque está informada, me encantaría. Pues esperemos que llegue ese momento que sueñas en algún punto, sí. Yo creo que sí puede llegar a ser que muchas mujeres nos sigamos informando y con este tipo de plataformas creo que es todavía más, ¿no? O sea, se va multiplicando y poco a poco cada vez más nos vamos informando. Pues muchísimas gracias, Diana, por venir, por aceptar la invitación y por compartirnos todas sus experiencias y conocimiento. A mí me encanta cuando quieran.
Y bueno, amigos, pues les dejo todas sus redes sociales aquí abajo en la caja de la descripción para que las chequen, para que vayan y le den suscribirse, activar la campanita, todo. Sí, ayúdenme a subir al 1.000.000. Que llegue al 1.000.000 pronto y que llegue esa placa pronto también. Y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Muchísimas gracias. Chao.